Señor decano del Colegio Médico del Perú, doctor Raúl Urquizo Arestegui, señor doctor Agustín Isa, que nos está acompañando de manera virtual, presidente de la Academia Nacional de Medicina, señores presidentes de las diferentes sociedades científicas, señores expresidentes de la Academia Peruana de Cirugía, señores académicos honorarios, académicos de número, académicos asociados, señoras y señores. Sean bienvenidos a la sesión solemne del 82º aniversario de la fundación de la Academia Peruana de Cirugía. La Academia Peruana de Cirugía llega a este aniversario como una institución científica autónoma, consolidada, líder y rectora de la cirugía del país, promoviendo la ética y el humanismo en nuestros miembros durante su ejercicio profesional y conformada por profesionales médicos cirujanos de todas las especialidades quirúrgicas. Para iniciar la ceremonia del aniversario, los invitamos a ponerlos de pie para entonar el himno nacional. ¡Viva el Perú! El discurso de orden estará a cargo del primer vicepresidente de la Academia Peruana de Cirugía, el doctor Alejandro Rosell Ortiz, prestigioso neurocirujano. El doctor Rosell fue jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Cayetano Heredia, tutor y profesor de residentes en su especialidad. Ha recibido numerosas distinciones, entre las que podemos resaltar el Premio Hipólito Unanue, otorgado en 2 oportunidades, en el año 2001 y en el año 2011. La diploma y medalla al mérito extraordinario, otorgado por el Colegio Médico del Perú en el año 2010,
entre otras muchas distinciones que ha recibido el doctor Rosell. A continuación, invito al primer vicepresidente de la Academia Peruana de Cirugía para el discurso de orden. Buenas noches, honorable mesa directiva, amigos presentes, presidentes, algunos académicos, y como yo decía hace poco, que creo que las reuniones presenciales estamos en un proceso de transición, que nos pone frente a situaciones como la que estamos pasando ahora. En este momento, de hecho, nos encantaría que hubiera mucho más gente en una ceremonia tan especial como es esta, que es la conmemoración de un aniversario más de la Academia de Cirugía. Este discurso lo he titulado así como Nacimiento, Estabilización y Desarrollo de la Cirugía en nuestra patria, en el Perú. No necesariamente la historia está escrita por los historiadores, sino que esta está en la mente de todas las personas que han vivido la cirugía. En todo relato histórico, muchos nombres, sucesos, eventos, puede ser que sean ignorados o a veces no mencionados. Esto es generalmente en forma involuntaria. Hoy día posiblemente muchos nombres no aparecerán en estas palabras, pero eso no significa que no tengan méritos suficientes. En muchas ocasiones, pero felizmente son pocas, voluntariamente a veces son eliminados, y esa no es nuestra situación. Podríamos considerar que posiblemente una de las primeras acciones, llamémosle así, quirúrgicas o de tendencia quirúrgica, nace con el hombre paleolítico, cuando espontáneamente él se cura alguna herida en un pie, se saca una espina, algún corte, se cura, sufre una fractura, se estabiliza y empieza a ejecutar acciones que tienen un cierto trasfondo médico y en cierta forma un trasfondo quirúrgico. Y esto ocurrió por miles de años, en toda la época paleolítica, neolítica. El ser humano ha avanzado en su evolución y felizmente no lo ha hecho solo. Lo ha hecho siempre en grupo. La formación de grupos, de conjuntos humanos, ha permitido el desarrollo de todas las ciencias y indudablemente de la medicina y de la cirugía. Me imagino que estos primeros grupos humanos se reunían en las noches, ya quizás al amparo del fuego, a contarse sus experiencias, a contarse cómo habían solucionado tal o cual problema, o a manifestarle, tengo esta herida, o tengo esta lesión, o tengo esta cosa, ¿cómo hacemos? Y algunos de los presentes empezaban a actuar con fines terapéuticos, a curarlos, a limpiarlos, a estabilizarlos, etc. Y así camina el hombre, primero solo, cazador, recolector, poco a poco se va agrupando y aparecen las primeras civilizaciones. Las civilizaciones son muchas. Nosotros estamos un poco, digamos, influenciados por lo que podríamos considerar las civilizaciones occidentales, es decir, nos fundamos y nos vamos a Grecia, a Roma, un poquito de Babilonia, a los asirios, pero desconocemos muchísimo de las civilizaciones china, japonesa, tailandesa. En esos sitios había ya grupos humanos que sufrían los mismos padecimientos y pasaban las mismas aventuras. Pero nosotros, influenciados por la cultura occidental, nos pegamos siempre a lo que conocemos, a lo que nos han transmitido nuestros mayores. Y así es que nos ubicamos dentro de las primeras civilizaciones que empiezan a influir en nosotros con los egipcios. Los egipcios, sin embargo, nosotros conocíamos casi nada hasta que no es sino en la época de Napoleón, cuando se encuentra la famosa piedra de Champollion, y que nos permite entender estas imágenes que estos habían dejado, que son los jeroglíficos, y empezamos a interpretar, a entender
lo que ellos sabían, lo que ellos conocían. Posiblemente uno de los documentos más antiguos que se conocen como documento es el código famoso del papiro de Edwin Smith, que es mencionado en casi todos los relatos históricos. Este es un papiro que data de 1200 años antes de Cristo, pero a su vez este es una copia de un manuscrito que existía posiblemente 3000 años antes de Cristo. Y esta es la época egipcia. Exactamente cuál fue el nivel que alcanzó Egipto en el desarrollo de la medicina y la cirugía sigue siendo todavía una incógnita, cuál era el trasfondo, etcétera, ¿no? Son numerosos los relatos que aparecen sobre cuidados de heridas en la cabeza, en las extremidades y otras áreas del cuerpo, y son civilizaciones individualmente, junto con los asirios y los babilonios, en donde predominaban pues las guerras, las luchas, las agresiones y las conquistas. A eso se orientaba la medicina posiblemente, básicamente a curarse heridas, a curarse lesiones. En Grecia, que es posiblemente la cultura que más influencia tiene de inicio con nosotros, los griegos ya en la Ilíada de Homero aparece a 1700 años antes de Cristo, aparecen relatos claros sobre lesiones, etc. Sin embargo, los griegos por muchísimos años no tuvieron un gran adelanto en el aspecto de anatomía y tratamientos. ¿Por qué? Porque ellos, después de sus batallas, después de sus guerras, después de sus pleitos, acostumbraban a quemar sus cadáveres. Eso fue una costumbre por muchísimos años. Es tardíamente, ¿no? En el siglo antes, más o menos alrededor de 500 años antes de Cristo, es que esa costumbre desaparece y les empiezan a permitir que empiezan a hacer disecciones, ¿no? Y esto le permitió que tuvieran un avance bastante importante. Aparece Hipócrates. Nosotros hacemos nuestro famoso juramento hipocrático, nace desde ahí, ¿no? En el siglo V antes de Cristo. Hipócrates, en ese tiempo ya se permitían hacer disecciones, se puede establecer que es la época en que nace un concepto de medicina y, entre comillas, posiblemente también de cirugía, como una práctica orientada básicamente, ya no solo a curar heridas, sino también que empieza a tratar a conocer el concepto de lo que es salud, lo que es enfermedad, el equilibrio que existe entre estas entidades, y cuando se rompe esto, aparecerían las enfermedades. Sin embargo, había muchísimas causas orgánicas y interpretaban como causas espirituales. Hipócrates era un cultor de los llamados cerebrocentristas, un gran conflicto con Aristóteles. Aristóteles era del grupo de los cardiocentristas. ¿Qué quería decir esto? Los cardiocentristas consideraban que el espíritu, el alma, el pensamiento, el sentimiento, la vida emocional del ser humano se centraba en el corazón. Esto defendía Aristóteles. Esto es alrededor de los años 380 antes de Cristo. Hipócrates más bien era el grupo de los cerebrocentristas, en el cual decía que no, que el corazón solamente era un órgano y que era otra parte del organismo, que era el cerebro, el centro de esta parte, llamémosle, superior del ser humano. Pleito que duró muchísimos años y siempre hubo conflictos y, bueno, siguió avanzando. Grecia, aparecen numerosos anatomistas maravillosos, uno de los más conocidos, Herófilo de Calcedonia. Todos conocen lo que es la prensa de Herófilo, ¿no? Esto es entre el año 335 y 280 antes de Cristo es que vive él. Ya en esa época, pensemos, solamente con disecciones que hacían, él hace unas descripciones maravillosas de anatomía, dentro de los cuales quedan muchos términos ya marcados para el desarrollo pronto. Dentro de estos, la famosa prensa de Herófilo. Y así, Grecia fue definitivamente una cultura que nos dio muchísimo, que influenció muchísimo en el desarrollo de los conocimientos del ser humano como órgano, sus fallas, sus errores, etc. Entramos ya, para avanzar un poco rápido, a Roma. Roma ya no se deja de ser solamente una civilización, sino un imperio
una cultura que influenciaba en un amplísimo área de territorio por un tiempo muy largo. Toda la época romana está llena de gente maravillosa en cuanto al intento de conocer al ser humano, y ahí aparece Galeno, nos dice el famoso nombre que nos dicen a los médicos galenos, ¿no? De Galeno de Pérgamo, que él era un médico griego, pero que ejerció en Roma. Él era defensor de los cerebrocentristas, o sea, él decía que el cerebro humano era el que comandaba la parte, llamémosle emocional, espiritual del ser humano, pero hasta ahí nomás llegó. Escribió más de 500 trabajos médicos y filosóficos. Estudió diversas lesiones, muchas de ellas. ¿Por qué? Porque él era médico de gladiadores y esto le permitió curar muchísimas heridas, ver una inmensidad de diversos tipos de lesiones, de órganos, de brazos, de extremidades, de la cabeza, etc. Y así empezó a entender cómo la sensibilidad y el movimiento, por ejemplo, tenía que ver con el cerebro, lo que confirmaba su defensa de esto de ser un cerebrocentrista, ¿no? Este es Galeno de Pérgamo, médico griego que ejerce en Roma en los años 120 a 310 después de Cristo, ya es de la era cristiana, ¿no? Bien, seguimos ya en la era cristiana con Paul de Egina, médico bizantino, que estudió en la escuela de Alejandría, una de las principales obras. Ellos ya dejan obras muy definidas en la Enciclopedia Epitone, tratado de medicina de 7 tomos. Cirujano que diseñó instrumentos numerosos para cirugía craneal y de la columna. Y así sigue el Imperio Romano hasta que llegamos al año 700 de la era cristiana. Muchísimos años comandó, digamos, el avance de la cultura occidental del Imperio Romano. Desaparece, se queda en el año 700 después de Cristo con la invasión de los bárbaros, de los hunos, etc. Y ahí viene una época de oscuridad, de retraso inmenso para lo que es el avance de la medicina. En ese episodio de transición tiene una trascendental importancia la cultura de lo que es la llamada la importancia de la medicina árabe. Los médicos árabes habían guardado libros de Hipócrates, de Galeno. Avicena es uno de sus más insignes representantes, con uno de sus libros más importantes, Compendium de Hammurabi, que fueron traducidos al latín recién en el siglo XI por Constantino el Africano, que era un cartaginés de nacimiento, que cuando estaba bajo dominio de los árabes, convertido al cristianismo, se hace monje en Bagdad y luego se retira en el Monte Cassino. Esto le permitió traducir trabajos médicos árabes, ahí tradujo a Hipócrates, a Galeno, a Avicena. Bien. Para Avicena, este famoso y importante médico islámico, llamémoslo así, él es de los años 1980 al 1037, para él tenía este concepto, decía el concepto galénico, donde decía que para él la cirugía era solo un recurso terapéutico y el cirujano era un dependiente manual del médico. El cirujano no era considerado como médico. Entramos a la Edad Media, del año 1100 al 1500 de la era cristiana ya, una época oscura, de muy poco avance en las artes, en las ciencias, en la anatomía, en la medicina. ¿Esto por qué? Porque en 1163, en el Concilio de Tours, la Iglesia publicó un edicto que se llama La Iglesia aborrece la sangre, y ella prohibía las disecciones cadavéricas y consideraba personas impuras a todos aquellos que practicaban los actos quirúrgicos, ¿no? Esto predominó por muchísimos años, ¿no? Durante el siglo XII, los actos quirúrgicos, que los podríamos llamar así, eran ejecutados por los considerados y llamados barberos, ¿no? Los
barberos eran personas, de cierta forma, que se ocupaban a otras causas, no solamente a curar, sino a afeitar, a curar, a castrar cerdos, etcétera, a ser bañadores. Y durante el siglo XII, el gremio de los barberos se organiza dividiéndose en dos categorías importantes. La categoría de los llamados barberos clericales, que eran aquellos que tenían, aparte de ser simples barberos, ya tenían algunos conceptos médicos muy definidos o algunas concepciones de esta naturaleza, y los barberos llamados legos o de toga corta, que eran los que eran unos empíricos y simples curadores, llamémoslo así. Entramos al Renacimiento, 1500, 1700, son 200 años donde el Papa, en 1315, por autorización y bendición del Papa, fue realizada y permitida hacer estudios de cadáveres, ¿no? Este fue Mondino de Lucy y fue la puerta del nacimiento de lo que podríamos decir la anatomía moderna, y dio origen a la aparición de notables anatomistas y investigadores. Definitivamente, el desconocimiento del origen de las enfermedades que se tenía y la naturaleza de las mismas era la principal causa que originaba este distanciamiento entre los que se consideraban y se llamaban médicos y la cirugía, ¿no? Sin embargo, en esta Edad Media, ¿no?, aparecen grandes investigadores. Resalta ahí Paracelso, 1493 a 1541, médico nacido en Suiza. Su principal obra, Opera Omnia Medico y Chemico-Quirurgia, además de su tratado de cirugía, Magna Cirugía, optó por intervenir y manipular lo menos posible las heridas y las fracturas, dejando que el tiempo y la naturaleza actuasen. Tuvo grandes resultados con esta observación. Y ya tenían una nueva amenaza en esta época, era la aparición de las heridas por armas de fuego, que era una cosa nueva para esta nueva generación de practicantes de la medicina. Aparece Ambrosio Paré en 1510 y 1590, ¿no?, que de un inicio era un barbero y pasó de ser maestro barbero, luego a cirujano del ejército. Gran anatomista, fisiólogo, ¿no?, y él patrocinó, por ejemplo, el uso de la ligadura para la amputación de los miembros y la ligadura de los vasos sanguíneos cuando se hacían las amputaciones, ¿no? Un nuevo conocimiento, un nuevo concepto nuevo para la cirugía. Aparece Vesalio en 1514-1564, médico belga, con su obra de Humanis Corporis Fabrica, que se editó 2 veces y trajo abajo los conceptos de la fisiología, de la filosofía galénica, y fallece en Grecia. Y finalmente, uno de los grandes hombres de esta época es Thomas Willis, que es el que estudia lo que es la circulación de la sangre y toda la dinámica circulatoria, y hace muchísimo también de las funciones cerebrales y los conceptos, como hemos dicho ya, de la circulación de la sangre. Todos estos notables personajes que he mencionado en las palabras previas, al inicio de sus vidas, su cargo era el de cirujanos barberos, y eran despreciados. Pero sus aportes y sus obras monumentales finalmente han sido reconocidas y hoy son reconocidas por nosotros y admiradas indudablemente. Pasaron muchos años, pero un evento muy fortuito, en 1686, cuando el rey Luis XIV de Francia, que en ese momento era considerado el monarca más poderoso de Europa, venía sufriendo de una fisura anal infectada con un absceso que venía siendo curada por los que, entre comillas, eran médicos, y no se curaba, no mejoraba. Hasta que uno de los médicos opinó que se llamase a un cirujano barbero, junto al señor Félix. Él acudió al llamado, drenó un absceso perianal, drenó la pus,
limpió la herida y el monarca se sanó, se curó en forma muchísimo más rápida, que venía sufriendo en forma intensa por mucho tiempo. En agradecimiento, el médico, el monarca les brinda toda su ayuda, permitiendo en ese momento a dos médicos famosos, Marescal y a Le Peyronet, crear la cátedra de cirugía en San Cosme, en la ciudad de París, y en Montpellier. Esto dio origen a violentas protestas de lo que era la Facultad de Medicina, pero esta ayuda dio origen definitivamente a lo que vendría a ser la etapa de la cirugía académica. Un suceso trascendental de la cirugía, pues, muy importante, que se da poco después, es la creación de la Academia de Cirugía de París, el 18 de diciembre de 1731. La crean Le Peyronet y Marescal. Esta es la primera institución que se conoce como Academia de Cirugía. Pasaron bastantes años, más de 16 años, en que recién en el año 1748 se funda el Real Colegio de Cirugía de Cádiz. 16 años después se funda el Real Colegio de Cirugía de Barcelona, y 23 años después, en 1787, se funda el Real Colegio de Madrid. Todas estas creaciones marcaron el comienzo de la recuperación de la cirugía en nuestra madre patria. ¿Qué venía sucediendo en América en esos tiempos? Edad Media, Edad Antigua. Nosotros sabemos que el ser humano incursiona en el Nuevo Mundo posiblemente en la época paleolítica. Se tiene conocimiento, hay varias teorías sobre la población humana en América. La más conocida y la aceptada es la del cierre del estrecho de Bering, y a través de eso un grupo de nómades migran hacia América, en la raza mongoloide. Hay dos episodios que están registrados por los entendidos en esto. Uno hace 100.000 años, en que se logra consolidar y unir y cerrar el estrecho de Bering, y otro hace 40.000 años. Se supone que la migración se produjo de hace 40.000 años, recién hace ahí, ¿no? Los restos más antiguos, y de ahí por el estrecho de Bering empieza a migrar el ser humano y a dispersarse por las Américas. Los restos humanos más antiguos que se reconocen en América son el del hombre en México, el hombre de Tepexnán, que se le ha asignado una edad de 15.000 años. Es el ser humano más antiguo en América. En nuestro país nosotros tenemos cifras bastante altas también, ¿no? Aproximadamente los antropólogos e historiadores han estudiado la presencia del hombre y su desarrollo, habiendo establecido varios episodios evolutivos. En el Perú, un primer estadio que le llaman preagrícola, que abarca una época muy amplia, 10.000 años a 7.000 años antes de Cristo. En este periodo, Cardish, en 1957, descubrió en la cueva de Lauricocha restos humanos marcados con 10.000 años antes de Cristo. Luego en Chivateros han encontrado restos humanos con 14.000 años de antigüedad. O sea, hace 14.000 años ya existía hombres en el contexto de nuestra patria, el Perú. Después de este periodo inicial llamado preagrícola, en que eran cazadores y recolectores nada más, hay un segundo periodo, que es el periodo llamado de agrícola incipiente, que abarca una etapa desde 7.000 años antes de Cristo hasta el año 0, o sea, hasta la año del nacimiento de Cristo. En esto se empiezan a consolidar las primeras agrupaciones humanas. El Perú también tiene el mérito de haber encontrado esta maravillosa ciudad de Caral, que se le ha asignado una edad de 5.000 años de existencia, considerada hoy por hoy en América como posiblemente la ciudad más antigua, o el grupo humano que creó un cierto grado de urbanismo, dejó de ser nómade, se estableció en una área, se volvió agrícola, empezó a cultivar, empezó a recolectar, pescadores, etc.
El tercer periodo ya es el periodo de las altas culturas, del primero de las culturas incipientes, donde son varios años, 2000 años antes de Cristo, hasta 300 después de Cristo. Ahí están en México, por supuesto, los aztecas, en el Centroamérica los mayas, los chibchas, y en el Perú tenemos los mochicas, los nazcas, chavín, que se le da un periodo formativo temprano de 4000 antes de Cristo a después de Cristo, y aparecen las culturas tardías, y llegamos finalmente al periodo inca. El periodo inca es un periodo no tan largo. Se considera que el periodo inca es del año 1200 a 1532 después de Cristo. O sea, tuvo aproximadamente unos 330 años de existencia. Es en ese contexto en que aparece, llamémosle así, los primeros indicios de la presencia de médicos en el Perú. Pero no se dio tan pronto. En el primer viaje de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América en 1492, no se tiene conocimiento de que haya acudido o asistido un médico en ese viaje. Ya en el segundo viaje sí se menciona la presencia de un médico. Se establece largo tiempo el descubrimiento de América, se centraliza en la zona de Santo Domingo, empieza a crecer, ya Pizarro recién acude y llega primero ahí, se establece ahí, es un hombre con éxito en esa zona y empieza a escuchar sobre el famoso Perú. Habían pasado 40 años del descubrimiento de América cuando Pizarro recién descubre el Perú, ¿no? Él llega, como ustedes saben, en marzo. En marzo, como digo, el primer médico que llega a América es en el segundo viaje de Colón, es un reconocido como Diego Álvarez Chauca, que permaneció solamente en la parte de Santo Domingo, quien regresó a España, en donde hizo conocer algunas plantas medicinales del Nuevo Mundo, mucho antes de la llegada de Francisco Pizarro. Pizarro llega a Tumbes en marzo, en noviembre está en Cajamarca, apresa al Inca, se queda casi un poquito más de un año, de ahí empieza a bajar, muere Atahualpa, empieza a bajar por el camino longitudinal Inca de la sierra, llegan a Jauja, fundan el primer intento de la capital, pero vieron que no era el sitio adecuado, finalmente decide y se funda Lima en 1535 y se establece la fundación de Lima, ¿no? Tomado en nombre del rey Carlos V. La etapa inicial de los españoles no fue fácil. Si bien la conquista aparentemente fue rápida, no fue fácil. Hay factores que se conocen, se reconocen y se aceptan hoy en día, que es lo que facilitaron. Número uno, el gran descontento de los dominados por el Imperio Incaico y en los pueblos anexos, y la lucha fratricida que existía entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, que había debilitado muchísimo al país. ¿Quiénes fueron los cirujanos conquistadores? ¿Quiénes vinieron en este primer grupo? Según Eguiguren, los dos primeros médicos cirujanos que llegaron al Perú fueron el doctor Hernando de Sepúlveda y el bachiller Sebastián Pérez de Morales. Según Del Busto, la presencia de un barbero cirujano acompañó a Francisco Pizarro desde un inicio, quien además de ser barbero desempeñaba las labores de ser herrador de caballos, herrero y cirujano. El doctor Lastres, en sus datos recolectados, recoge uno denominado un informe del bachiller Peñaranda, en donde se hace referencia que el grupo que acompañó a Diego de Almagro, cuando es llamado pidiendo auxilio a los pizarristas para que le ayuden en la lucha contra los incas, los restos de incas, y aquí se reconoce al bachiller Marín como el primer bachiller cirujano que viene al Perú. Francisco López era considerado como barbero de toga corta, ni siquiera de toga larga. Terminada la guerra, el bachiller Marín siguió ejerciendo en Lima, en cambio López se dedicó al comercio de caballos. España nos trajo pues el conocimiento médico de la antigüedad y de los principios del Renacimiento,
1532. Estamos comenzando el Renacimiento. Los primeros años de la conquista, seguidos por la venida ya de Almagro, fueron años muy nefastos para el desarrollo de las ciencias médicas y el desarrollo del país. La guerra fratricida que se establece entre los españoles duró muchos años, termina finalmente con el triunfo de los pizarristas y fueron bastantes años, cerca de 12 o 14 años los de estas guerras donde recién se establece ahí. Una vez que se tranquiliza esto, la etapa está en 1534, el primer médico con título universitario que visitó al Perú era Hernando Sepúlveda, graduado en Salamanca, quien quedó bajo las órdenes de Pizarro. En diciembre de Pizarro lo nombró médico de cámara, estuvo en la Fundación de Lima y el Cabildo de Lima lo nombró protomédico. Él retorna a España en 1548. ¿Qué significa esto del protomédico? Es un término que nosotros lo usamos y a veces no lo tenemos claro. Como no existía educación ni formación, se le encarga a este señor que él, digamos, examinara, probara y diera el permiso a las personas que podían ejercer las acciones médicas, entre comillas también quirúrgicas. Esta era la misión del protomédico, ¿no? Esta era una institución que duró muchísimos años en el Perú. El protomedicado duró más de 2 siglos y medio y solamente se establece cuando se establece la enseñanza y el desarrollo de la medicina y de la cirugía en el Perú. Después de funcionar 2 siglos y medio, dejó de existir en 1841 el protomedicado, cuando se funda la Junta Directiva para formar la Facultad de Medicina ligada a la universidad. Su primer presidente de esta Junta Directiva fue Francisco Franco, lo que después fue rector de la universidad y había sido un médico graduado en Montpellier, Francia. La enseñanza de la medicina y la cirugía en el Perú está dividida muy claramente por el doctor Mato en varias etapas. Un primer periodo, de 1634 a 1792, comienza con la creación de las cátedras prima y vísperas y termina con la institución de la inauguración del anfiteatro anatómico en 1792. Este es el primer periodo. Bien. En 1792, el 21 de noviembre, se inaugura el tan esperado anfiteatro anatómico. Ya habían hospitales en Lima, ya se habían creado hospitales, y es UNANOE quien hace todas las gestiones y que finalmente inaugura el anfiteatro, quien tenía una gran vocación y ambición pedagógica, y su objeto era cambiar la medicina y la cirugía que se venía realizando en el país. La siguiente etapa es la formación y la creación del Colegio Real de San Fernando en 1808, cuando se inicia la docencia práctica y sigue siendo UNANOE el personaje ilustre de esta etapa. El tercer periodo comienza ya con la transformación del Colegio Real de San Fernando en la Facultad de Medicina, el 7 de abril de 1856, dedicada a la formación de médicos y cirujanos. Sin embargo, esta etapa, que es el tercer periodo de 1808 a 1856, es una etapa también que se ve muy accidentada por la Guerra de la Independencia y después los largos y malos años de la primera e inicial república, en la cual todo era combates, luchas, pleitos, y no permitía el avance de las ciencias, de la cultura y de la educación en nuestro país. Un hito muy importante para el avance ya del tema que nos ocupa hoy día, que es la cirugía, es la inauguración del Hospital 2 de Mayo, en reemplazo del antiguo Hospital de San Andrés, el 22 de febrero de 1875.
se inaugura el Hospital 2 de Mayo. Esto cambió radicalmente muchos conceptos y marcó grandes diferencias con los hospitales que venían y que existían en ese momento a nivel del país. Se construyeron también otros hospitales en Lima, el Victorio Emmanuel y el Hospital Francés. En este periodo inicial ya destaca la figura de don Lino Alarco, 1835-1902, quien fue considerado como el cirujano más brillante del siglo XIX. Médico nacido en Lima, discípulo del doctor Ornelas, en donde llenó su mente, viajó a Europa en el año 1870. En esa época Alemania, Francia eran nuestros paradigmas, digamos, algo menos Inglaterra. El doctor Alarco viaja allá, ve los adelantos de la cirugía general, conoce los indicios de la cirugía de tórax, muchas nuevas técnicas traumatológicas, se introdujo también ya indicios de la cirugía cerebral y de la columna. Él fue un eximio cirujano, muy original y muy hábil. Fue quien presidió la Sociedad Médica de Lima, gran maestro y cirujano brillante. En este periodo también no debemos dejar de mencionar a don Constantino Carvalho, cirujano muy hábil y de gran preferencia con dedicación a la cirugía ginecológica. Hizo 2 viajes a Europa en 1890 y en 1896 y trajo también muchas innovaciones. Fue el primero que trajo un autoclave al Perú, una estufa de Pupinel, trajo instrumentos diversos, 20 pares de guantes de gel de Holset y otros equipos que los puso a disposición de los cirujanos y trajo el concepto de la sala de operaciones por primera vez en el Perú. Hasta ese momento, estamos hablando de 1897, casi ya entrando al siglo XX, hasta esos momentos las cirugías se realizaban en cualquier ambiente, un ambiente cerca generalmente a las salas de la morgue, o simplemente en un rincón de las salas final. Él es el primero que establece el concepto de sala de operaciones, un ambiente totalmente aislado, independiente, con ciertos conceptos iniciales de asepsia, antisepsia, etc. Nace junto con el Hospital 2 de Mayo, que esto aquí es importante también remarcarlo, y siempre hay que traerlo a la memoria, nacen las primeras especialidades. Empiezan a nacer la dedicación de algunos médicos con preferencia a determinadas áreas del manejo del cuerpo humano, ¿no? Y también aparecen, ¿qué? Los exámenes auxiliares. Aparece el primer laboratorio que se instala en el Perú, es el del Hospital 2 de Mayo, el 25 de julio de 1900. Ya ha entrado el siglo XX, ¿no? El laboratorio que fue y se le dio el cargo al doctor Osvaldo Arcelles. Nosotros hemos conocido ya a los descendientes, también médicos, ¿no es cierto? Es el primer laboratorio que se instala en el Perú. Los primeros rayos X, que vienen, las trae el doctor Constantino Carvalho en 1905. Y también el primer servicio de radiología que se organiza en nuestro país es el Departamento de Radiología, bajo la dirección de don José Luis Becerra, padre, porque nosotros algunos hemos conocido ya a los descendientes también radiólogos, doctor José Luis Becerra, el primer radiólogo en el Hospital 2 de Mayo. Y también don Carlos Villarán no puede dejar de ser mencionado y reconocido porque él es quien instala el primer laboratorio de cirugía experimental. Entramos al siglo XX. En el siglo XX tenemos el cirujano más destacado de los primeros 50 años del siglo XX es don Guillermo Gastañeta. Pertenece al grupo de cirujanos muy famosos, precedidos por Alarco, por Corpancho, Carvalho, por Bello, de Negri, Aljovín. Luego lo siguieron Pasos, Varela y Villarán. La historia del doctor Guillermo Gastañeta podría tomar una charla mucho más larga que la presente. Es un médico innovador en la cirugía del Perú y muy abierto a la enseñanza. Él indujo definitivamente, por ejemplo, a que aparezca la neurocirugía. Fue él quien convenció que se fuera a Europa
y al doctor Roca Esteban, que ha sido presidente de la academia también, que se fuera a hacer esta especialidad. Y así nace la neurocirugía. Él también induce a alguien que se vaya a hacer cirugía cardíaca y que regrese, y también es él quien le dice, no, esto es nuevo, esto es otra cosa. Todo no puede hacerlo uno solo, tenemos que dedicarnos a partes. Y así es como nacen las especialidades, gracias a este insigne maestro que nosotros celebramos el Día de la Cirugía conmemorando su aniversario de cumpleaños. Paralelamente a como este avance ya en el siglo XX aparecen lo que llamamos las instituciones médicas en el Perú. La primera institución que no necesariamente fue exclusivamente médica fue la Sociedad Amantes del País. Esta convocó a personas de diferente pensamiento, de diferentes ocupaciones, y que tuvo que ver bastante con las manipulaciones para la independencia del Perú, y su órgano de difusión y expresión fue el Mercurio Peruano. Es una de las primeras publicaciones con cierto tinte político, cierto tinte científico que se empieza a publicar en el Perú. Luego, a mitad del siglo, en 1854, el 7 de septiembre, se funda la Sociedad Médica de Lima, en donde se empiezan a discutir y presentar temas de diversa patología, tanto médica como quirúrgica. Y publica sus primeras revistas, que es la Gaceta Médica, que tuvo una existencia de aproximadamente poco tiempo. 14 años después, esta sociedad médica, viene la Guerra del Pacífico, por supuesto que fue una época terrífica para nosotros y para el Perú. Terminada la guerra, el 13 de agosto se forma la Sociedad Unión Fernandina, 13 de agosto de 1883, que la conformaban profesores, alumnos de la Escuela de Medicina, y promovían la reaparición de las actividades en donde se trataron varios temas. El 15 de octubre de 1884 se crea la Academia Libre de Medicina. Luego esta institución fue reconocida por ley en junio de 1878 como Academia Nacional de Medicina, institución que contribuyó al desarrollo de la medicina y que comandó, digamos, el avance, las charlas, conferencias, reuniones médicas que convocaba a médicos y cirujanos durante largo tiempo, toda la primera mitad del siglo XX. El 6 de febrero de 1915 se funda la primera Sociedad Médico-Quirúrgica del Hospital 2 de Mayo, ¿no? Porque organiza los domingos médicos, donde discuten temas quirúrgicos, y el 11 de septiembre de 1918 se dieron los primeros pasos para la fundación de la Sociedad Peruana de Cirugía. Los principales gestores fueron don Carlos Villarán Godoy y don Constantino Carvalho. 2 años después, recién el 19 de octubre, el doctor Eduardo Bello aprobó los estatutos y los reglamentos de la Sociedad Peruana de Cirugía. Esta sociedad fue la precursora y origen de la Academia Peruana de Cirugía. Con este nuevo nombre se reconoce y se funda la Academia el 10 de julio de 1940. Los principales gestores fueron los doctores Fortunato Quesada, Constantino Carvalho, Francisco Graña Reyes, Carlos Villarán Godoy. Y así es que nace nuestra institución, que hoy conmemora sus 82 aniversarios. Y esto da origen al triunfo y a la estabilización de la cirugía. Todos los cirujanos reconocemos que el gran avance de la cirugía fue la aparición de la anestesia y, por supuesto, el desarrollo de la asepsia y la epilepsia. Tenemos que agradecer muchísimo a todos estos médicos que hemos mencionado y a muchísimos que hemos dejado de mencionar y que no los consideramos a veces, a estos médicos que sacrificadamente migran a las provincias, a las ciudades con menos adelantos y llevan los avances de la cirugía poco a poco. Es así como ha ido creciendo la cirugía en nuestro país, que hoy en día alcanza un nivel nada envidiable por otros países. Todavía tenemos fallas, nuestro sistema de salud tiene muchas cosas que mejorar, pero
es al esfuerzo de incontables médicos, anónimos muchos de ellos, que la cirugía se ha establecido como una ciencia pura, blanca y limpia. Gracias a todos los miembros que conforman la Academia Peruana de Cirugía, en especial a todos los consejos directivos a través de estos 82 años, a quienes les agradecemos inmensamente. La Academia Peruana de Cirugía es una institución que está abierta para todos los cirujanos de nuestro querido país. Solo pidamos nosotros con mucha fe y entusiasmo una larga y próspera vida para nuestra academia. Viva la Academia del Perú, la Academia Peruana de Cirugía. Tengamos confianza y esperanzas en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rosell. Su disertación nos ha llevado a lo largo de toda la historia de la cirugía en el mundo y en la historia de nuestro país. La Academia Peruana de Cirugía, en sus 82 años de existencia, ha tenido como presidentes a una pléyade de famosos cirujanos de diferentes especialidades que han sabido mantener el alto prestigio institucional, dándole el sello de distinción y de continuidad ininterrumpida a nuestras actividades institucionales. A continuación, les presento al doctor Eduardo Payet Mesa, expresidente de la Academia Peruana de Cirugía, expresidente de la Fundación Peruana de Cáncer, asesor permanente de la Fundación Hipólito Unanue, profesor honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres y actual jefe institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, a quien invitamos a realizar la conferencia Red Oncológica Nacional, Retos y Oportunidades. Doctor Payet. Bueno, muy buenas noches con todos. Señor decano del Colegio Médico, es un honor tenerlo por aquí. Señor presidente de la Academia Peruana de Cirugía, estimado Alejandro, una magnífica conferencia, un discurso que realmente enaltece a todos nosotros. Señores expresidentes, señores académicos honorarios, señoras y señores, sí, vengo aquí a pedido de nuestro señor presidente para que toque el tema en una conferencia que trataré de simplificarla porque realmente creo no estar a la altura del doctor Rosell para tratar de exponer y llegar a ustedes en este tema. Había preparado una conferencia para ustedes, no sabía de mis tiempos, pero trataré de llegar y entretenerlos a ustedes y convencerles de que este tema es muy importante. Y quisiera empezar con esta diapositiva, y si pudiera apagar estas luces de adelante, por favor. Gracias. Pues esta fotografía, que no sé si la logran ver, trata de Amelita, que es de Indiana, un pueblo remoto de Loreto, madre de una niña. Se llega en Pequepeque, gracias, por el río Amazonas. Vivió con un tumor en el vientre, pensó al inicio que estaba embarazada. Creció tanto que ya no podía caminar. La obligaba a estar acostada en su hamaca. Gracias a la prensa, las organizaciones civiles, pudimos traerla a Lima en un avión de la FAP. Diagnóstico: tumor retroperitoneal. Impacto social. Fue atendida en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y regresó a Indiana. Se reincorporó a su familia. Concepto: accesibilidad, inequidad, oportunidades, sostenibilidad. Lo que es evidente es que existe una iniciativa mundial, ya que el cáncer está afectándonos. Cada año, más de 8 millones de personas mueren con cáncer en todo el mundo. 14 millones descubren que lo tienen y 32.5 millones de personas viven con cáncer. Y esto ha hecho quizás que el tema priorice los conceptos de la práctica clínica. Uno,
es el concepto de la revolución de la longevidad, es decir, el aumento de la expectativa de vida. Otro es el concepto de la cronicidad. Y el tercero es la búsqueda de buscar sistemas de salud que interactúen con el desarrollo humano, es decir, los determinantes sociales de las diferentes regiones y naciones. ¿Qué significa esa revolución de la longevidad? Muchos de ustedes lo habrán pensado, quizás otros no. En realidad, el incremento de la esperanza de vida en los últimos 50 a 60 años ha sido extraordinaria. Esta región de las Américas aumentó su esperanza de vida al nacer en más de 20 años, es decir, 50, 60 años. Un incremento de esperanza de vida de 20 años. Alrededor de los años 50, en la región, la esperanza de vida al nacer era de 55. En este momento está por encima de los 73, 74 años, en la región entera. Este incremento de la esperanza de vida de 20 años pasó en 50 años. ¿Cuándo demoró el último incremento de 20 años de la esperanza de vida? Fueron 20 siglos. En el Imperio Romano, y haciendo honor a la conferencia de Alejandro, en el Imperio Romano la esperanza de vida era de 33. Del Imperio Romano al inicio del siglo XX, la esperanza de vida aumentó 20 años. O sea, fueron 20 siglos para aumentar 20 años de esperanza de vida. De hecho, entonces, existen pues consecuencias importantes en la absorción social en ese proceso, sociales, biológicas, antropológicas, económicas, dentro de una sociedad. Un incremento que no se ha detenido y que sigue. ¿Y cuáles de las consecuencias más importantes del aumento de la longevidad? Pues es el envejecimiento de la población. Para el 2040, 2050 va a haber más personas mayores de 60 que niños menores de 15 años. En este momento hay mucho más personas de 60 que niños de 5. Pero en el 2050, en 20 años más, va a haber más personas mayores de 60 que niños menores de 5. Y esto va a pasar 20 años antes que en el resto del mundo. Por eso es importante que en nuestra región esto será uno de los retos más importantes, tal como lo anunció Christine Lagarde, exdirectora del Fondo Monetario Internacional, que los ancianos viven demasiado. Y esto es un riesgo para la economía global. Y es cierto, tenemos que hacer algo y ya. Con esta introducción, pues entonces, trato de tratar de convencerlos a ustedes de que el cáncer es un problema de salud pública. Y si aceptamos nosotros que la tasa de incidencia en los últimos años, según el registro de cáncer de Lima Metropolitana, ha aumentado significativamente del primer periodo de 156 por 100.000 habitantes, ha aumentado, según nuestros últimos números en nuestro último registro, a 225 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Esto es importante. Y si nosotros hacemos nuestras proyecciones y vemos qué es lo que va a ocurrir cuando despertemos en el año 2060, vamos a ver nosotros que 4.351.000 peruanos habrán sufrido de la enfermedad. Entonces, es importante tener presente, es evidente que ha habido una transición epidemiológica, fruto de una transición demográfica y en consecuencia una disminución de las enfermedades transmisibles y un aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles. El impacto de la pérdida de años de vida saludable para el año 2018 en el Perú fue de que se perdieron 565.000 años de vida saludable, es decir, el indicador avisa, debido a neoplasias malignas, de un total de 5 millones de años de vida saludable perdidos por todas las enfermedades, lo que representa el cáncer el mayor porcentaje de la carga de la enfermedad nacional. Y así,
Si no ocurren intervenciones en el tiempo, cáncer de la mama en las mujeres explosionará con respecto a otras neoplasias en las mujeres. Probablemente las intervenciones, en el caso del cáncer de cuello uterino, quizás en pulmón, entre otras, donde la prevención primaria pueda funcionar, como una mejor vida saludable, educación sexual, dieta y cáncer, no fumar. Pero en el caso de la mama, donde la prevención primaria no funciona, se confirma la hipótesis de que el cáncer de la mama será el problema primordial en los programas de manejo de la enfermedad. Y en el caso de los varones, cáncer de la próstata, igualmente, donde los programas de prevención primaria no funcionan. Primaria, no estoy hablando de la secundaria, aumentará, y esto aumentará considerablemente. Pero lo dramático de ello es que el 63% de los pacientes con cáncer en nuestro país mueren dentro del primer año de haberse hecho el diagnóstico. Y la mortalidad global acumulada va aumentando año al año, de tal forma que al tercer año el 85% de los enfermos con cáncer morirán, y al quinto año el 93%. Y esta guarda relación con el tipo de neoplasia. Más del 80% de los pacientes con cáncer de estómago mueren dentro del año, al igual que los pacientes con cáncer de pulmón. Y en contraste, más del 80% de las pacientes con cáncer de la mama vivirán más de un año, pudiendo tener supervivencias prolongadas hasta de 10 años inclusive, después de haber sido tratadas, requiriendo pues entonces de programas de seguimiento y de manejos especiales. Sin embargo, cáncer del estómago continuará siendo en el tiempo la principal causa de muerte por cáncer si es que mantenemos la estacionalidad del sistema. Enfermedad asociada al estilo de vida que empieza en la niñez con los problemas de salubridad, agua, problemas de conservación de los alimentos. Y la forma más importante es llevar el concepto global epidémico a una mayor escala. Esta es la primera prioridad, registros de cáncer de base poblacional. La dinámica de la incidencia ha sido afectada por la pandemia, no solamente en los picos de la misma, sino en las proyecciones a futuro, incrementando la demanda. Procedimos a calcular la variación de la detección de nuevos casos, mortalidad y cambios en los estadiajes de los pacientes oncológicos, basados en la capacidad del sistema de salud para atender los casos de cáncer en el país durante la pandemia. Se estima que ha habido una disminución en la detección de nuevos casos en el país durante el año 2020 y 2021, mientras que en el año 2022 se inició con una ligera recuperación representada por las líneas punteadas de color azul. Pero a partir del año 2023 se estima un ascenso en la detección de nuevos casos que durará hasta el 2030, debido a la falta o retraso en la atención. Y en cuanto a la mortalidad por cáncer, se estima un sobreaumento de 19.000 pacientes en barras de color rojo durante este periodo. Esta es la cantidad de personas que no hubieran fallecido por cáncer de no haber sucedido la pandemia global. Pero ¿cómo plantear calidad de atención en un país con un sistema de salud fragmentado, en la que se ha tenido que lidiar con los recursos? La fragmentación del sistema de provisión de servicios de salud se da debido a que cada subsistema funciona con mandatos específicos, sin ninguna articulación. Por ejemplo, los prestadores de salud solo atienden a afiliados de salud, mientras que los prestadores públicos, aunque atienden a distintos grupos poblacionales, cobran tarifas que no cobran sus costos de operación. ¿Por qué? Porque son tarifas subsidiadas. No existe pues entonces una red asistencial territorial, sino redes paralelas por subsistemas que llevan a ineficiencias, duplicidad de infraestructura, competencia por el escaso recurso humano y altos costos de transacción. Pero si el sistema no está protegido, primero te empobreces y luego te mueres. Así que en la lógica de la cobertura universal deberán considerarse que la población vaya progresivamente asegurándose, incluyendo la mayoría de los servicios en las prestaciones y reduciendo sin duda la compartición de los costos. Y ya se ha logrado avanzar. Hace 2 o 3 días el señor presidente de la República anunció en el Palacio de Gobierno
que el 95% de los peruanos ya tenían un sistema de aseguramiento, en un sistema fragmentado de salud. Claro, la gran mayoría depende del sector público, el SIS y los pacientes asegurados del sistema de la seguridad social. Un porcentaje muy pequeño fluctúan en el sistema del privado. Pero el manejo del cáncer es sumamente costoso. Dentro del enfoque de las necesidades básicas, lo que se trata es de comparar los costos y el beneficio de la intervención del sector público en el mercado de la salud. Al Estado le interesa el subsidio si el proyecto merece ser subsidiado. Significa que en el mercado existente esa necesidad no es del todo satisfecha. ¿Y por qué no es satisfecha? Porque los costos para el sector privado no siempre es asumible. Los bienes privados catastróficamente costosos, como el manejo del cáncer, pueden ser asumidos por un sistema de salud pública, que se basan en la recaudación fiscal, impuestos, y no en una prima de un seguro de los usuarios del servicio, como ocurre en los servicios de salud privada. Aunque el cáncer, pues entonces, siempre ha estado desde la antigüedad descrito, incluso en el Perú, el INEN, desde su creación en 1939, por Constantino J. Carvalho, Constantino Carvalho, que se refería, el doctor era Constantino T. Carvalho. Constantino J. Carvalho fue el primer hombre, diría yo, aquí en el país, que tuvo la visión de crear un Instituto Nacional de Cáncer, y fue en el instituto en Alfonso Ugarte. Y desde su creación, en el 39, como repito, ha participado en diferentes normativas hacia el control del cáncer en nuestro país. Hasta el año 2007, el presupuesto para el sector salud estaba dirigido a las actividades y los indicadores de gestión no mejoraban. Es entonces que el Ministerio de Economía y Finanzas plantea los programas presupuestales bajo la óptica del famoso PPR, que van dirigidos a las personas y no a las actividades. Los programas presupuestales son importantes porque permiten identificar y asignar recursos en aquellos productos, bienes y servicios que inciden en el logro de los resultados que benefician, pues, entonces a la población. En el 2012 se aprobó el Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer y Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncológicos en el Perú, denominado también el Plan Esperanza, para el periodo 2012-2015. Es importante mencionar que la norma en relación al financiamiento estableció que la promoción, difusión, implementación y ejecución del Plan Esperanza se realizaría a cargo del presupuesto institucional del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, del Seguro Integral de Salud y de los demás pliegos involucrados según sus competencias. Pero en el 2013, el MINSA, a través de una resolución ministerial, designó como nuevo responsable técnico del PPR, Prevención y Control del Cáncer, a la Dirección General de Salud de las Personas del MINSA. En el 2020, en coordinación con el Instituto y otras entidades del Sistema Nacional de Salud vinculadas al manejo del cáncer, aprobaron el Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer para el año 2020 y 2024. Y es así que después de muchas discusiones, ideas y proyectos de cáncer en el año 2019, 17 proyectos de ley de cáncer fueron presentados por parte del Congreso al Instituto para opinión. Todos muy interesantes: cáncer de niños, cáncer de pulmón, cáncer de la mama, banco de tumores, pero muy interesantes todos, pero se veía que poco se articulaba uno con ellos. Y efectivamente, pues salió después otra ley, una ley en la cual en la fecha 10 de agosto del 2021 se anuncia, el presidente de la República firmó la Ley Nacional de Cáncer y su reglamento algún tiempo después, en la cual se establece puntos claves en la Ley Nacional de Cáncer, que es el objetivo de la reunión. Uno, que se declara, en primer lugar, el derecho a la atención oncológica integral. Por primera vez en la historia del cáncer en el Perú se habla del concepto de atención integral. En segundo lugar, que el Estado se compromete a garantizar el acceso y cobertura
oncológica integral, independientemente de qué financiadora trate o cubra al paciente con cáncer. En tercer lugar, un aporte importante que se crea la red oncológica integral nacional a cargo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Se habla de lo que hemos mencionado, de desarrollar las iniciativas de registros nacionales de cáncer y crear mecanismos de diferenciación de adquisición de medicamentos e insumos de alto costo. Y su reglamento, aunque es cierto que no salió como nos hubiera gustado que saliera, plantea una serie de oportunidades y retos para el manejo del cáncer en el futuro en nuestro país, en la cual se habla de que hay una cobertura de atención integral de la sospecha de oncológica. Quiere decir que todas las actividades de promoción y prevención están incluidas. Se crea la Red Oncológica Nacional a cargo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Se desarrolla mecanismos de diferenciación de adquisición de medicamentos que te sacan de las leyes de contrataciones del Estado y te ponen en un sistema de facilitación de compras rápidas para procesos, entre otros, que van inclusive en la evaluación de tecnologías sanitarias y Banco Nacional de Tumores, entre otros conceptos. ¿Cuál es el alcance? Entonces, de acuerdo en lo establecido en la Red Oncológica Nacional, esta pues tiene un alcance de tipo nacional en todas las IPRES o instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto públicas como privadas y mixtas, aquellas que brinden servicios de salud oncológica. Asimismo, la población objetiva está comprendida por todos los pacientes con diagnóstico de cáncer, inclusive el presuntivo, que no lo dan los seguros oncológicos privados. Un paciente se vuelve usuario de la red a partir de la sospecha diagnóstica y en caso se encuentra que no se confirma que tiene diagnóstico de cáncer, retorna a su servicio de salud. Entonces, esto es muy importante y se ha diseñado este modelo la finalidad de hacer cumplir lo establecido en el artículo 11 de la Ley Nacional de Cáncer, el cual establece que la Red Oncológica Nacional está a cargo del Instituto, pero que tiene alcance, como repito, en todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto públicas, privadas como mixtas, y ha sido validado y consensuado ya por el grupo de trabajo multisectorial. Esta no es una red de tipo operativa, esta es una red de carácter netamente funcional, en la cual se integra perfectamente con el programa de redes integradas de salud, que es fundamental que exista y se ponga en práctica. La ley y su reglamento encarga pues principalmente al Instituto el desarrollo de 4 macroprocesos para la conducción y gestión de la misma, los cuales se organizan de la siguiente manera: una gestión en la prestación de salud oncológica, una gestión en la organización de los servicios en red, una gestión en la transferencia tecnológica y una gestión en los registros nacionales de cáncer. Pero estos procesos que desarrollará el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas estarán relacionados a una serie de condiciones que están a cargo de diferentes instancias del Ministerio de Salud, como se muestra en este gráfico, con los cuales el INEN desarrollará el encargo que le ha otorgado la ley y su reglamento. Para asegurar la atención integral se requiere del conjunto de procedimientos y actividades que van desde la promoción, las actividades de promoción primaria, actividades de prevención secundaria, de tal forma que sea parte de todos los procedimientos que las unidades prestadoras de servicios de salud que conforman la red oncológica incluyan el concepto de la atención oncológica integral. Serie de procedimientos médicos y sanitarios, los 3 niveles de atención, que va, como repito, desde la prevención hasta inclusive los tratamientos e inclusive la reinserción social o en aquellos pacientes en los cuales no hemos podido ayudar en la atención paliativa y el cuidado final de la vida. La complementariedad de los servicios entre las financiadoras de los servicios están sujetos a las normas y leyes que existen en el país.
en el cual los contratos y convenios dependerán de la normativa vigente. Así, por ejemplo, en nuestro país ha habido una serie de leyes y decretos legislativos que establecieron los lineamientos para suscribir convenios y contratos, y que ahora último, a partir de la promulgación de la Ley 30855 en el año 2018, que establece la conformación y el funcionamiento de las redes integrales de salud y su reglamento, se amplía el alcance para las IAFAs, EIPRES o UJIPRES públicas, privadas y mixtas. Así que esto es la oportunidad en los sistemas que permitan el intercambio prestacional, es decir, acciones de articulación interinstitucional que garantice el otorgamiento y financiamiento de las prestaciones entre los sistemas de nuestro país. Es cierto, tenemos una serie de problemas y The Economist en la unidad de inteligencia hizo un scorecard en la cual comparaba los servicios y sí de los países en Latinoamérica. Sí, pues, y en el manejo del cáncer tenemos serios problemas con la disponibilidad de medicamentos, así como también la disponibilidad de unidades de radioterapia. Así como también tenemos puntajes muy bajos en los desarrollos de actividades de promoción y detección y evidentemente del sistema financiamiento. Para acabar, ¿cuáles son las estrategias para la implementación de la Red Oncológica Nacional? Para lograr la implementación de esta hemos visto por conveniente tener un plan de desarrollo diseñado estratégicamente de manera que pueda ser viable en el transcurso del tiempo y nos habilite la implementación progresiva del trabajo destacado en la norma. El primer punto es tratar la incidencia a escala nacional. Planteamos tener un enfoque multisectorial o multiparticipativo con diferentes aliados. Por eso es que también la tarea que encomendamos es la de identificar aliados que pueden ayudar, como la sociedad civil, por ejemplo. Asimismo, es importante saber los trabajos macro para involucrarnos en ellos. El segundo punto de incidencia es en relación a la política regional. Es importante tener las oportunidades. Por tal motivo, esperamos estar trabajando de la mano con los gobiernos regionales, iniciando por aquellas regiones donde tenemos institutos regionales de enfermedades neoplásicas o inclusive servicios de la seguridad social que tengan servicios de oncología activos y que estén presentando. O sea, la semana pasada el instituto ha estado presente en la inauguración de una unidad oncológica en un hospital de la seguridad social en Ayacucho. Es decir, el enfoque que se comparte es del trabajo que el instituto pueda apoyar en desarrollar unidades. Asimismo, es importante involucrarnos en el desarrollo de estrategias por medio de mesas regionales, debates de salud y campañas comunicacionales, de manera que tanto las autoridades como los pacientes puedan comprender la importancia de los servicios que existen, así como el refuerzo que se pueda dar mediante la red para el manejo del cáncer en la salud poblacional. El tercer punto de articulación son con los stakeholders para implementar pilotos y esperamos tener la cooperación de los diferentes servicios para tener resultados a corto plazo. Y esta es una propuesta de cadena de valor, paciente con sospecha de cáncer de mama. Les he anunciado que este es el gran problema de los próximos 50 años en el país, si mantenemos la estacionalidad del sistema. Es decir, una paciente con sospecha de cáncer de mama tiene que pasar por un proceso para recibir atención, mientras que arriba está el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas dando direcciones estratégicas con las políticas nacionales, la política nacional y los lineamientos de política de cáncer, la estandarización de prácticas y las guías de práctica clínica. Abajo están las herramientas de apoyo, telesalud, el sistema de referencias y contrarreferencias, los boards de cáncer en las instituciones donde manejen los niveles más altos de complejidad, inclusive en las regiones y los registros clínicos de cáncer interoperables para compartir la información de salud, de las sanidades y del Ministerio de Salud. Y abajo, como herramientas de proceso de apoyo macro, los convenios de apoyo presupuestales para los incentivos y las adquisiciones centralizadas, a través de, por ejemplo, los mecanismos innovadores de adquisición o los mecanismos diferenciados de adquisición que todos podamos canalizar pedidos juntos y estableciendo marcos de acción. Ahí se va a tener, pues, entonces, dentro de los macro procesos,
de la cadena de valor ciertos actores que van a tener un especial nivel de incidencia sobre ciertos procesos de promoción, tamizaje, diagnóstico oportuno. Los gobiernos regionales, y el primer nivel de atención tiene que tener un modelo óptimo y mayor rol. Luego el segundo y tercer nivel se encargará del modelo del tratamiento oportuno y la rehabilitación. Y el tercer nivel, la complejidad, en centros oncológicos de alta complejidad para aquellos casos altamente complejos, como repito, que requieren traslado inclusive a Lima y finalmente regresar al paciente al primer nivel para el seguimiento. ¿Cómo lo hacemos? Son propuestas a nivel de impacto, la reducción de la mortalidad, a nivel de resultado, la población implementa hábitos de vida y a nivel de los procesos de desempeños, que es lo que va a gobernar esta última, que les va a ayudar a todos a tener un mayor control de lo que se está haciendo y de lo que faltaría de hacer. Esta es nuestra propuesta de cronograma que será implementado de aquí a los próximos 4 años. Es decir, la tarea es grande, tenemos temas, condiciones necesarias para su implementación que están en estos cuadros y dificultades a los financiamientos y coberturas que hemos hecho. Lo que es verdad es que el país cuenta con 24.519 instituciones prestadoras de servicios que tiene el Perú en todo y que tendríamos que nosotros meter en este sistema de salud fragmentado manejado por 4 ministerios en el sector público: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Es decir, un sistema de salud complejo y fragmentado y segmentado donde es difícil introducir conceptos. Creemos nosotros que las redes integradas de salud es un proyecto muy importante y que tiene que desarrollarse, pero que debe incluirse en nuestro sistema para que funcione esto. ¿Cuáles son los alcances? Es una serie de conceptos. Y quiero terminar con un caso clínico, para mover un poco los corazones y convencerlos de la necesidad. Hace algún tiempo salió en Facebook un anuncio de RPP Noticias. Apoyemos a esta pequeña niña, tiene un tumor maligno en el ojo y necesita ayuda con urgencia. Niña de 5 años con tumor en el ojo necesita apoyo urgente. Más de 2.000 personas le dieron un like. Pero es una niña de 5 años la que carga a esta señora. Lo que es evidente es que la ubicamos, y esa era la niña. Un tremendo tumor protruido, vamos, todos sabemos, hasta el señor portero del hospital dice, esto es un retinoblastoma. Claro, no coincidía con la niña de la fotografía de RPP, sí, pero había tenido una historia clínica en el instituto. ¿Dónde fallamos? Fallamos en comunicarle a la paciente, en convencer a la madre que había que nuclearla para salvarle la vida a la paciente y perder el ojito. Obviamente la paciente no aceptó. Cuando el tumor creció, el caso ya era inoperable. Es decir, tenemos un concepto de oportunidad perdida, de trazabilidad 2 años después y de desenlace. La Red Oncológica Nacional tiene la obligación de saldar una deuda, de integrar oportunidades. Esta enfermedad se pudo salvar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Payet, por su interesante disertación. Sabemos que son retos muy importantes y le auguramos el mayor de los éxitos. La Academia Peruana de Cirugía tiene dentro de sus fines contribuir al progreso de la cirugía nacional, auspiciando y propiciando el incremento del intercambio científico de las diferentes especialidades quirúrgicas, fomentar la investigación, mantener los principios de ética profesional y auspiciar e incrementar el intercambio científico. El actual presidente de la Academia Peruana de Cirugía, el doctor Alejandro Villanueva Alegre, nos va a dar el mensaje de la Academia en el marco de la sesión solemne conmemorativa del 82º aniversario de nuestra fundación. Señores, buenas noches. Señores miembros de la mesa de honor. Quiero agradecer a todas las personas que hoy día nos han acompañado y nos acompañan en forma presencial y en forma virtual. Presencia de autoridades como el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Raúl Urquizo,
representantes de sociedades médicas y quirúrgicas. Tenemos al doctor Augusto Isa Stoll, presidente de la Academia Nacional de Medicina, quien nos está acompañando vía virtual, representante de centros académicos, y saludo la presencia de distinguidos miembros de nuestra academia, miembros honorarios, de número académicos asociados. Saludo también la presencia de médicos cirujanos amigos de la academia, todos los que nos han hecho llegar su saludo por este 82 aniversario de la academia, como entre los cuales tenemos la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú y la Academia Nacional de Medicina. Hemos podido escuchar los discursos que hoy día ha tocado. El discurso de orden del vicepresidente, doctor Alejandro Rosell, con una visión histórica de la evolución de la cirugía. Un recuerdo del nacimiento histórico, llegando hasta nuestro siglo, a través del nacimiento propio de la Academia Peruana de Cirugía. El 11 de septiembre de 1918, haciendo referencia a la historia, los cirujanos se separaron efectivamente de la Academia Nacional de Medicina, fundando la Sociedad Peruana de Cirugía, cuyo primer presidente fue el doctor Constantino T. Carvalho, de quien ya se han expresado. Y dentro de esta Sociedad Peruana de Cirugía, durante ese tiempo tuvimos presidentes muy honorables, integrantes de la sociedad peruana. Dentro de ellos, el doctor Castañeta, por cuya fecha, 5 de abril, es el Día de la Cirugía. También hemos tenido al doctor Francisco, precisamente por iniciativa del doctor Carvalho, Constantino T. Carvalho, y secundado por otros médicos importantes como el doctor Francisco Graña, Carlos Villarán, Fortunato Quesada. La Sociedad Peruana de Cirugía se convierte en Academia Peruana de Cirugía, un 10 de julio de 1940, y esa es la fecha que hoy día recordamos. Desde su fundación, la Academia se ha caracterizado por acoger en su seno a cirujanos de reconocido prestigio profesional y académico. Es por lo tanto para nosotros un deber rendir un sentido homenaje a los ilustres médicos cirujanos que han forjado esta institución a lo largo de la historia reciente y de la historia actual. Desde su nacimiento, la Academia ha visto muchos y grandes cambios en el ejercicio propio de la cirugía. Cambios que han devenido en el surgimiento de diferentes especialidades quirúrgicas, así como también hemos visto el nacimiento de subespecialidades. Todo lo cual significan nuevos retos para los cirujanos y una capacitación permanente para ellos. Estas especialidades asimismo requieren pues el desarrollo de destrezas nuevas, cada vez más complejas, que exigen incluso el uso de equipos cada vez más sofisticados. Hoy día se disponen de equipos que hacen uso de los rayos láser aplicados en diferentes procedimientos. Así, la cirugía mini-invasiva y robótica, que se desarrolla en la mayor parte de las especialidades quirúrgicas actualmente, son una muestra de este avance. La celebración de nuestro aniversario exigía tener, naturalmente, la cuota académica, que por lo tanto hemos tenido la oportunidad de escuchar la brillante conferencia del doctor Eduardo Payet, distinguido miembro de número y expresidente de nuestra institución, con el tema de la red oncológica nacional. Creemos, doctor, que lo felicitamos por su brillante conferencia, que efectivamente es un reto, pero creemos que es una oportunidad. Es una oportunidad para afrontar los grandes problemas históricos de la salud, particularmente en este caso, en el área oncológica, más hoy día agudizados por la pandemia, como bien se han mostrado en las diapositivas.
Estamos convencidos indudablemente que las redes son parte de la solución, las redes que tanto se preconizan, redes que incluso exijan obviamente el manejo de la menor a la mayor complejidad en el desarrollo de la atención de nuestros pacientes. Con la exigencia naturalmente de una óptima atención primaria, que esperemos después de la dolorosa experiencia de la pandemia se implementen adecuadamente. Consideramos nadie mejor para el análisis de este problema oncológico que el doctor Eduardo Payet, con una vasta experiencia como especialista oncológico y la visión de gestor al frente de una institución como jefe institucional del Instituto Nacional de Neoplásicas. Nos ha ilustrado el desafío que esto implica y, tomando sus palabras, que no tengamos más oportunidades perdidas en el futuro. Felicito por esta exposición. Quiero ser breve y para terminar, saludar a los miembros de la Academia Peruana de Cirugía en esta oportunidad por el 82 aniversario de la fundación de nuestra institución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villanueva, presidente de la Academia Peruana de Cirugía. Invito al doctor decano del Colegio Médico del Perú, doctor Raúl Urquizo Arestegui, para brindar las palabras de saludo del Colegio Médico del Perú a la Academia Peruana de Cirugía por su 82º aniversario de fundación. Muy buenas noches. Un saludo especial a la mesa de honor, doctor Luis Villanueva, presidente de la Academia, el doctor Eduardo Payet, una bonita conferencia, nos ha hecho ver una realidad que hemos estado conversando. El doctor Alejandro Rosell nos ha hecho recordar y vivir. También un saludo especial, algunos conozco al doctor Aaron, buenas noches, doctor Pepe Pacheco, amigo, y muchos colegas, doctora Azucena. Yo creo que esta noche es una noche muy especial, ¿no? Estamos en una situación, una crisis sanitaria que inicia y preocupados como colegio médico, y es una de las razones por la cual también la presencia de muchos colegas están presentes, pero están conectados a través de las redes. En esta etapa que estamos viviendo tenemos que enfrentar muchos retos. Y realmente escuchar la conferencia del doctor Payet, hemos conversado ya en una oportunidad como colegio e institución, y siempre nosotros preocupados por la prevención y no la parte final del tratamiento, que es sumamente costoso y a veces nada se puede hacer, como el caso de la niña que se ha presentado, ¿no? Y creo que las instituciones tenemos que trabajar coordinadamente en la prevención de la salud. Y dentro de esto tenemos tareas que tenemos que trabajar en conjunto. Como siempre decimos, las instituciones tenemos que fortalecer, porque las personas que lo dirigen pasamos. Pero nuestra sociedad demanda en estos momentos un gran trabajo. Y ese trabajo es seguir evitando más muertes, más dolor. Son más de 213,000 personas que han fallecido por esta pandemia, que nos ha cambiado la vida. Nos ha cambiado la vida más aún, como ustedes ven a la entrada del colegio, son 574 médicos que han fallecido. 510 médicos no han tenido la oportunidad ni siquiera una dosis de vacuna porque no existía. Ni siquiera había protección para estos médicos que han estado abandonados. La gestión anterior con el doctor Miguel Palacios tomaron la decisión no hacer obras y salvar vidas. Y probablemente muchos colegas no saben el esfuerzo que han hecho en la gestión anterior, en la cual se gastó más de 5 millones en salvar vidas, que era responsabilidad del Estado y que no asumió, con la promesa de que iban después a retribuir, y nunca han retribuido los gobiernos anteriores del actual. Cada vuelo para traer un médico costaba entre $16,000 y $20,000.
Y no solamente era traerlos, sino conseguirle cama UCI. Y después de la cama UCI, la rehabilitación que se hacía en el colegio médico, alojamiento durante todo el tiempo que significaba la rehabilitación. Hoy en día podemos estar de alguna manera satisfechos porque el colegio médico insistió enormemente la importancia de la vacunación. Tal es así que en el colegio médico, con nuestros propios recursos, se tuvo que vacunar, no solamente en Lima, en Arequipa, Trujillo, llevando personal para que vacunen a nuestros médicos que no están en el sistema, los cesantes, los privados, ¿no? Y eso es una gran tarea que muchos colegas no lo conocen o no lo valoran, porque muchas veces dicen, ¿qué hace con nuestro dinero? Y justamente si no hubiera esa tarea fuerte, probablemente muchos más médicos hubieran fallecido. Hoy podemos estar satisfechos también. El día de ayer se aprobó el comité de expertos, que tenemos un representante, que van a empezar a vacunar a partir de los 6 meses de edad a los niños. Es una población que estaba todavía desprotegida. Y esto porque la voz del colegio médico cada vez lo escuchan mejor las autoridades, como también hemos tenido que enfrentar criticando las tareas, ¿no? La gran preocupación que tenemos en este momento es de que pedimos que vacunen desde las 7 de la mañana, el ministro no ha escuchado, pero los vacunatorios están vacíos. Y esa es una tarea que tenemos que trabajar, la orden médica, donde estemos, para que la población confíe que la protección o la prevención es fundamental. Basta de tanto dolor, de tanto llanto, porque muchos amigos, compañeros, familiares han fallecido, porque simplemente no tuvieron la oportunidad, muchos de ellos, de tener una calidad de atención o haber recibido la vacuna en forma oportuna. Pero dentro de esta gran tarea también no solamente es pena, sino también las grandes tareas que nos hemos comprometido con el presidente de la Academia, Luis Villanueva, que lo conocemos hace buen tiempo, de poder seguir fortaleciendo y trabajando en lo que es la educación, lo que es la publicación. Hemos ofrecido nuestro sistema Tanten en forma totalmente gratuita para que la calidad de las publicaciones sean adecuadas, porque cada día hay mejor vigilancia. Y como también hemos hecho el esfuerzo en esta gestión de aumentar dinero para investigar, tanto para los médicos jóvenes como nosotros, y dinero y premios. Y creo que eso, acá hay muchos docentes probablemente, que forman especialistas, o el pregrado o el posgrado, y hay que decirle que hay dinero para investigar. Y eso nos gustaría de que este año probablemente no sea mucho, pero el próximo año sí más trabajo de investigación, porque si no se investiga, no se publica, queda en el olvido, y eso es una tarea del colegio que debe contribuir en esa gran labor que es la investigación. Nosotros queremos seguir trabajando, poniendo los pilares para futuro. Hemos hablado, por ejemplo, con el doctor Payet, la ley que tanto tiempo ha durado para que salga. Y la prevención, por ejemplo, hemos estado hablando inclusive de la vacuna del papiloma para los varones, porque la ley lo permite. Ya en el Consejo Nacional he planteado yo que el próximo año haya un presupuesto, porque justamente con la conversación con el doctor Payet fue que vimos eso, ¿no? Que las mujeres sí reciben la vacuna, pero no los varones. Otros países, hombre y mujer. Y el Consejo Nacional se ha comprometido que para el próximo año esté en el reglamento, y creo que eso tenemos que trabajar, doctor Payet, porque la prevención, repito, yo como pediatra que soy, siempre trabajo la prevención, porque solo así vamos a tener también mejor esperanza de vida. Preocupados también que las vacunaciones de la influenza y otras vacunas, hace poco hemos tenido 70 fallecidos en Arequipa en 2 meses por influenza, mayores de 60 años. Y eso es una alerta. Hay que vacunarse. Las vacunas están. Y los niños menores de 5 años, las gestantes no están recibiendo vacunas. En Inglaterra ya empezó a aparecer polio. Inglaterra. No esperemos que aparezcan sarampión, polio, que las tasas han estado bastante altas. Y ese es un mensaje que permanentemente decimos. Y ustedes, como profesionales, nos tienen que ayudar para que la población sienta que su colegio, las instituciones como la academia, son instituciones científicas y que tienen que tener
que ser escuchados por la población. Les deseo el éxito en este aniversario, 82 aniversario, la tarea continúa y creo que tenemos que seguir trabajando en el cuidado de la salud, porque la salud no puede esperar. Felicidades por esta noche y por la oportunidad. Dios, realmente es un privilegio estar acá, ver a algunos amigos que están acá presentes y seguir trabajando juntos, porque el colegio es la casa de todos. Muchas gracias y éxito en la gestión. Muchas gracias, doctor Urquizo, por sus palabras. La sesión solemne por el 82º aniversario de la fundación de la Academia Peruana de Cirugía ha finalizado. Agradecemos a todas las autoridades, miembros de la Academia, presidentes de las diferentes sociedades científicas y a todas las personas que nos han acompañado de manera presencial o virtual en esta sesión solemne. E invitamos a todos los presentes al brindis de honor que se realizará en los jardines del Colegio Médico. Buenas noches.